Jeremías capítulos 46 al 48. Hay algo que siempre está presente a pesar de la situación, a pesar del tiempo, y es la misericordia de Dios. ¿Y esto qué es? ¿Qué es la misericordia? Si nos vamos al diccionario, a la Real Academia de la Lengua Española, mejor dicho, nos dice en su primera definición que la misericordia es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. En lo relacionado con Dios, nos dice que es un atributo de Dios, en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. En mi caso, cuando oigo la palabra misericordia, lo primero que se me viene a la mente es perdón, a pesar de que la misericordia es mucho más que un simple acto de perdón, va muchísimo más allá. ¿Y por qué os hablo de esto? Porque aquí empieza en el capítulo 46 los oráculos contra las naciones, esos oráculos que se realizan contra esas naciones que rodean a Judá. Y el tema principal es la justicia, como a lo largo del libro, pero aquí indica con pelos y señales todo lo que va a suceder. De una forma muy poética, muy metafórica, utiliza muchísimas y una gran variedad de figuras retóricas, por lo que hay que analizar poco a poco este texto. No se puede leer literalmente porque dice mucho más allá de lo que pone y no todo es en sentido literal. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Algo a comentaros de esta nueva sección que empieza, que es la última sección del libro de Jeremías, es que los oráculos contra las naciones, que comprenden de los capítulos 46 al 51, los terminaremos en el siguiente episodio, en el texto hebreo están agrupados al final del libro, pero en la versión griega han guardado su lugar primitivo, que este era, y bueno es, en esa versión, después de su introducción, que en el capítulo 25 vimos cómo introducía a estos oráculos contra las naciones. Sin embargo, en este texto hebreo, nosotros utilizamos esa versión hebrea traducida, obviamente, pero están aquí al final del libro de Jeremías. Y en el último episodio veremos también ese sentido de por qué decidieron indicarlo al final. Bien, pues el capítulo 46 empieza hablando de Egipto, contra Egipto, derrota en Carquemis, donde el faraón Necó, que fue quien mató al rey Josías, era rey de Egipto, y este fue batido por Nabucodonosor el año 4 del rey Joaquín, sobre el 605 a.C. Entonces cuenta cómo el Señor establece ese juicio contra Egipto, todo lo que va sucediendo, que empiezan a desmoralizarse, van dando marcha atrás, dan una retirada completa del ejército egipcio ante el ejército babilónico, van indicando que es el día del Señor Yahvé, el día de venganza, que es el tiempo de pedirles cuentas, que ha llegado esa hora de justicia. Y esto lo vemos en todas las naciones donde se hacen estos oráculos, porque Dios viene a hacer justicia contra todos aquellos que pues hicieron aquello que no le agradaba, que aquello que no le agradaba eran acciones malas, acciones que repercutían a los demás y que dañaban a las personas, entre millones y millones de razones más que hemos ido viendo a lo largo de este libro. Entonces vemos algo interesante, y es que este juicio no se puede detener, que es un juicio que se tiene que realizar y no lo van a poder detener humanos ni nadie. La derrota de Egipto en Carquemis fue famosa porque marcó el comienzo de Babilonia como una verdadera superpotencia en la región y el declive de Egipto. Por lo tanto, a pesar de que iban a ser entregados a Babilonia, lo que se intenta dejar claro es que este juicio lo que conllevaría era a un castigo para que ellos aprendiesen. En ningún momento Dios buscaba la destrucción de ninguna de las naciones. Él simplemente buscaba corregir esas malas conductas que tenían los habitantes. Y se les dice que serán restaurados, que volverán a ser repoblados como antaños. Sobre los versículos 27 y 28
tiene unas palabras Dios con su pueblo Israel, y son las siguientes que son preciosas. Pero tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, pues acudiré a salvarte desde lejos, y voy a traer a tu linaje del país de su cautiverio. Jacob volverá, vivirá sosegado y tranquilo, sin nadie que le inquiete. Tú no temas, siervo mío Jacob, oráculo de Yahvé, que contigo estoy yo, pues acabaré con todas las naciones por donde te dispersé, pero contigo no acabaré, aunque voy a corregirte como conviene, pues no pienso dejarte impune. Dios va a hacer justicia, Dios va a cumplir a su palabra, va a ser fiel a su pueblo, y también lo que nos muestra aquí es como un padre fiel va a corregir, porque cuando le importas a alguien, esa persona lo que intenta es corregirte para tu bien. Los padres nos corrigen para que aprendamos a hacer las cosas de manera correcta o para que mejoremos. Entonces lo que vemos aquí es que en medio de la ira, Dios se acuerda de la misericordia. Él nos ha tomado como suyos y nos ha dado lo mejor de Él. Esto es lo que indicaba en el estudio y quería compartirlo porque me parece precioso. Además de que vuelve a remarcar que incluso el juicio de Dios sobre su pueblo era evidencia de su gran amor y cuidado por ellos, porque cuando te importa alguien, pues te preocupas por esa persona. El capítulo 47 es un oráculo contra los filisteos, que habla sobre la ciudad de Gaza y nos indica que era una importante ciudad filistea. Esto sucedió sobre el año 609 a.C., y de nuevo vuelve a decir ese juicio contra ellos. También indica esa espada de Yahvé, que vemos aquí un breve fragmento donde Jeremías como que le habla a esa espada, intentando que parase o que se relajase, pero el Señor le responde diciendo: ¿cómo va a estarse quieta si Yahvé lo mandó? Refiriéndose a que ese juicio se tenía que hacer sí o sí. La espada, por lo que he ido leyendo y buscando información, lo que simbolizaba era ese juicio que debía hacerse. El capítulo 48 son oráculos contra Moab. Que Moab hay que tener en cuenta y saber que era rico. Aquí se encontraban rutas comerciales y además se encontraban en aislamiento. Así que rara vez eran molestados cuando había alguna revuelta o cuando sucedía algo pues menos tranquilo. Ellos solían estar tranquilos. Entonces indica ese juicio que vendrá sobre ellos e indica en el versículo 25 que se quebró el poder de Moab, su brazo se rompió. Tanto el poder como el brazo eran representaciones de fuerza, y lo que nos viene a decir es que Moab se quedó vacío de fuerza. Además, seguidamente indica que Moab solía reírse y burlarse de Israel, y ahora les estaba sucediendo todo aquello que le sucedió a Israel, porque el juicio empezó por Israel. Lo que no sabían las otras naciones es que también pasarían por ese juicio, porque no se iban a librar de ese juicio. Entonces empieza a decir sinónimos Jeremías diseñados para enfatizar el orgullo de Moab, y no deja de lado que ellos, tanto Jeremías como Dios, no celebraban la condenación venidera, a pesar de que la merecían. Para ellos era doloroso, y lo dicen aquí: lloraré por ti, mi corazón gime por Moab y por la gente. Estaban sufriendo, pero reconocían que es algo que debía de pasar, porque habían hecho numerosas y numerosas acciones injustas que debían ser corregidas. Por lo tanto, para ir finalizando, una comparación que se suele hacer es el corazón de una mujer en parto, refiriéndose a que iban a sentir dolor y miedo. Además de que acaba remarcando, tanto para Moab como para Amón como para Elam, que después de unos años cambiaría la suerte de esas naciones. Dios lo que hace aquí es prometer una medida de misericordia, de restauración. Y esto hay que tenerlo en mente, porque la misericordia del Señor es infinita, es inexplicable, porque
muchas veces podemos pensar, pero ¿cómo Dios puede perdonar esto? ¿Cómo, en el caso de cada uno personal, cómo me puede haber perdonado esta cosa? Pues porque no hay nada imposible para Dios y su amor es muchísimo más grande que cualquier otra cosa. Así que no se te olvide que esa misericordia del Señor está siempre presente. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escuchar el episodio. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.